Listo. Ok. Salarios y sueldos. Volvemos a la misma dinámica, micrófonos y cámaras apagadas para darle mayor conectividad. Cuando alguien vaya a intervenir, por favor, activar micrófono y activar también la cámara. Me siento extraña cuando alguien me habla y no le estoy viendo el rostro, ¿no? Iniciemos con la diferencia entre salario y sueldo. A ver, ¿qué entendemos por salario? Muchas personas pensamos que salario y sueldo es lo mismo. ¿Qué entiende usted por salario? ¿Qué entiende usted por sueldo? Alguien que me pueda responder. Es la remuneración de un trabajo, de horas laboradas, de ¿Eso trabajo. qué es? ¿Salario o sueldo? Salario. ¿Quién me habló? Julia, Vega. ¿Alguien más algo que añadir? Profe, buenas noches. Buenas noches. María Mancera, creo que salario es el total acordado y el sueldo es lo que recibo después de devengarme todos los impuestos o cosas que me tienen que pagar del servicio social y todas esas cosas. Es lo que me queda en la mano. No sé si estoy bien. Okay. De eso se trata, de que aportemos ideas y tratemos de concebir una misma definición. ¿Alguien más algo que aportar? Bueno, yo entiendo que salarios es como algo que ya está estipulado y sueldo es lo que recibimos cuando nos hacen los pagos. Ok. Bueno, veamos la definición en estos dos términos para hallar la diferencia y la similitud. El sueldo es el pago periódico de una cantidad fija de dinero que realiza el empleador a sus empleados como contraprestación por sus servicios. O sea que el sueldo es el valor que a mí me van a pagar por trabajar. El sueldo fijo, eso es el sueldo. Lo entregan con una periodicidad, o sea, hay un tiempo determinado que puede ser, te voy a pagar semanal, diario, mensual, quincenal. Cuando hablamos de salario, el salario está contemplado en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. El salario es el sueldo más todos aquellos pagos que recibe el trabajador, como son las primas, los sobresueldos, bonificaciones, horas extras, comisiones. O sea que el salario es más que el sueldo. El sueldo es el básico, lo que usted se gana, lo que convenimos las partes, el que yo firme el contrato, ese es mi sueldo. Ya cuando el sueldo tiene pagos adicionales, le agregamos horas extras, comisiones, bonificaciones, prestaciones adicionales, entonces se convierte en salario. Pero ambos tienen la misma razón de ser y es pagarle al empleado por sus servicios. ¿Está claro? ¿Está claro? Manito, dedito. Ok, ok, ok. Muy bien. Listo. Vamos a ver algunos tipos de salarios, porque todos pensamos que el salario solamente existe uno, el que convenimos y el que me paga. Listo. Pero los salarios tienen unos diferentes tipos que vamos a observar. El jornal. El jornal es el salario que se estipula por días. Él está en el artículo 133 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Quiénes ganan jornal? ¿Quiénes les pagan por jornal? Que nosotros tengamos conocimiento. A los que les pagan diariamente, los de los restaurantes. Puede ser el restaurante, pero hay unas personas que generalmente son los que ganan diario en nuestro país. ¿Son quiénes?
Los trabajadores vendedores independientes. informales. Vendedores ambulantes, Pero un comerciantes. vendedor ambulante, él es dueño de su propio negocio, no es un empleado. ¿Qué empleado usted le pagaría un jornal? Los empleados que devengan un Profe, salario. no todo el tiempo. Los de prestación de servicio. Recordemos que una persona por prestación de servicio no es un empleado, es una persona independiente. Los empleados que en nuestro país generalmente ganan jornal son el personal del campo. Las personas del campo son las que generalmente, no todas las veces, pero generalmente ganan por día. Ellos ganan por el día de trabajo, el personal de campo. Salario en dinero. El salario en dinero es lo que a mí me pagan en dinero, en efectivo. Cuando hablamos de dinero, se vale el cheque, ¿no? Porque el cheque es dinero en efectivo. Solo que hay que ir a cambiar el cheque. El salario en dinero debe ser en la moneda nacional, la moneda local, la que tenemos en el país donde yo estoy haciendo mi labor. Y en caso que el contrato se pacte con moneda de otro país o con otra moneda, pues lo que debo hacer es, yo puedo exigir como empleado que me den el equivalente a esa moneda nacional. Es decir, que si me van a pagar en dólares, yo pido el equivalente en pesos aquí en Colombia, porque realmente yo no tengo por qué ir a cambiar ese dinero. Yo estoy trabajando en Colombia y me deben pagar en pesos. Ahora, si convenimos en dólares, no hay problema, págame en dólares, pero hazme el equivalente en pesos, para yo recibir mi equivalente en pesos. Salario en especie, toda persona, todo pago que se le realiza a un empleado que no sea en efectivo, es un salario en especie. ¿Qué tipo de salario en especie? Por lo menos darle la alimentación, la vivienda, el vestuario. Y este se hace extensivo a su familia, porque es que es tu salario. Entonces, como es tu salario, tú no usas tu salario solamente para ti, tú no pagas arriendo solo para ti, tú no pagas alimentación solo para ti, tú pagas alimentación para ti, tu familia, pagas habitación para ti, tu familia, pagas vestuario para ambos. Imagínense que un jefe le diga a usted, te voy a pagar 1.000.000 de pesos, pero del millón, 500 en efectivo y 500 es en habitación. Te voy a dar la habitación, pero solamente puedes vivir tú, nada más. Y entonces, ¿dónde dejo mis hijos y mi esposa? ¿Dónde quedan? Es el caso de las muchachas del servicio doméstico, que en nuestro país algunas son las llamadas internas, ¿cierto? Y ven como internas en las casas de familia. Sí es válido, listo, porque ella se está ganando una parte en especie donde ella se queda y ella lo aceptó así. Pero realmente yo tendría que estar beneficiada por lo menos con mi familia, que mi familia pueda habitar conmigo, pero listo. Pues, ¿qué tal uno de muchachas de servicio vivir con toda la familia en la casa del patrón? Pues no se puede. Ok, los dos lo planeamos de esa manera, se puede. Pero no sería obligación aceptar. Pero si usted no acepta, pues no toma el trabajo, porque eso es lo que le está ofreciendo el patrón. Entonces, es una camisa de fuerza un poco extraña, pero si a usted le ofrecen eso, pues no lo acepto. No quiero vivir ahí donde estoy trabajando. Págueme mejor mi platica y yo pago mi arriendo por aparte. Ahorita vamos a ampliar el salario en especie. Del vamos a hablar más adelante. Salario extraordinario es aquel trabajo el salario que, como su nombre le indica, remunera el pago por aquellas horas por fuera de la jornada ordinaria de trabajo. Pregunto yo, ¿cuál es la jornada ordinaria de trabajo? De acuerdo a lo que vimos la semana pasada. ¿Quién me responde? Las horas extras. No, ojo, la pregunta es 8 horas diarias. 8 horas diarias cerca. Es parte 48 de horas información. semanales. O sea, 8 está bien, pero a eso le falta un pedacito. Porque yo te diría, si yo no trabajo 8, sino 6. Hola. Se me fue el internet. Ah. No sé, Repita, profesora. O sea, alguien me contestó 8 horas. Pero si yo te digo que no trabajo 8, sino 6, entonces no es mi jornada ordinaria, porque solamente es de 8. O sea, lo normal es que la ordinaria es que sean 8 horas diarias, ¿no?
Bueno, vamos a aclarar eso que la semana pasada se aclaró y volvemos a aclararlo esta semana. La jornada ordinaria de trabajo es la que pacten, valga la palabra y que se va a cruzar un poquito, es la que pactemos las dos partes, el empleador y el trabajador, siempre y cuando ésta no se pase del límite legal. El límite legal diario es 8. Ese es el límite legal diario. Más no es, o sea, es la jornada máxima permitida en nuestro país. Es 8 horas. Pero la jornada ordinaria es la que usted y yo pactemos. Yo puedo pactar con usted que voy a trabajar 7 horas diarias, que voy a trabajar 6, 5, 4. Pero la máxima legal es 8, que es diferente. Entonces, no utilicemos el término de que la jornada ordinaria de trabajo es 8 horas. No es 8 horas. Esa es la jornada máxima permitida en nuestro país. La jornada ordinaria es la que las dos partes, la que los involucrados pactemos, siempre y cuando no sobrepase el límite legal de 8 horas. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Alguna duda con lo que acabo de decir? No veo las manitos. Si no veo manitos es porque de pronto no me entendieron. No entendí. Si me eran Bueno, manitos. y entonces, ¿cómo es pago extra fuera del ordinario y por qué no se dice fuera del pago máximo, el que usted dijo ahora? Ok, vuelvo y aclaro. Vamos a aclarar. La jornada máxima legal permitida en nuestro país es 8 horas. Es la jornada máxima legal permitida, así se llama. La jornada máxima legal permitida son 8 horas. Eso está claro. Ahora, la jornada ordinaria de trabajo es la que usted y yo, o sea, empleado y empleador, pactemos en nuestro contrato, ¿cierto? Sin que ésta se pase de 8 horas diarias. Es decir, que usted y yo podemos pactar 4 horas de trabajo diario. Podemos pactar 5, 6, 7 u 8, porque es la máxima permitida. ¿Cuándo se generan horas extras? Cuando yo me paso de la jornada ordinaria que usted y yo pactamos, no cuando me paso del límite legal. Un ejemplo para ser más clara. Yo pacté con mi empleado que él iba a trabajar 4 horas diarias. Esa es su jornada. Él entra a las 8 de la mañana y sale a las 12 del día y no viene más. Trabaja medio tiempo, los famosos medio tiempo. Él trabaja 4 horas. Pregunto, ¿estoy dentro de la jornada permitida? ¿Estoy dentro de la jornada máxima? Sí, no estoy trabajando más de 8. Resulta que un día el empleado se quedó. Tuve un inconveniente y él se quedó hasta las 2 de la tarde. Entonces no trabajó 4 horas, sino 6. Esas 2 horas que él trabaja son extras. Ay, profe, pero es que no llegó ni a 8. No, pero es que yo le estoy pagando a él un salario por 4 horas, no por 6. Si él se me pasó 2 horas, a mí me toca pagarle esas 2 horas. Porque es que yo no le estoy pagando por 6, ni por 8, le estoy pagando por 4. ¿Sí? ¿Ahora sí queda claro la diferencia? Sí, sí, ya ahora sí. Ok, perfecto. Continuamos con los tipos de salario. El salario fijo o variable. El salario fijo o variable está estipulado en el artículo 176 del Código Sustantivo de Trabajo. Cuando se pacta por unidad de tiempo, él es fijo. ¿Cómo así? Cuando te digo, te voy a pagar por 15 días de trabajo porque trabajas 8 horas diarias. Te vas a ganar un salario mínimo. Listo. Eso es fijo. Te vas a ganar eso por el tiempo que trabajes, independientemente lo que hagas en ese tiempo. O sea, si hiciste algo, no hiciste nada, igual yo te debo pagar el salario. Eso es fijo. Mientras que el variable es aquel que se pacta por unidad de obra o por nivel de ventas. Es cuando yo te digo, no tienes trabajo. Aquí depende lo que hagas en el día, así será tu salario. ¿Listo? Ese es el salario variable, que no hay salario fijo. Ahora, el salario variable hay que diferenciarlo de la variación del salario. Son dos cosas diferentes. Mi salario variable, como lo acabé de decir, es cuando yo no tengo un salario fijo, sino que
me dicen que dependiendo de las ventas o de la obra, así yo voy a ganar. Mientras que la variación del salario se da cuando tienes un salario fijo que sufre variaciones debido al pago de horas extras, bonificaciones y otro tipo de conceptos que se pueden agregar al pago del salario. Son dos conceptos totalmente diferentes. La variación es una cosa y un salario variable es otra cosa. ¿Quedó claro? Sí, señora. Vale. Salario mínimo. El salario mínimo en nuestro país está definido en el artículo 145 del Código Sustantivo de Trabajo. ¿Qué es el salario mínimo? Es aquel que estipula el gobierno nacional. Ellos comienzan por allá desde noviembre, la peleita de la clase obrera contra el gobierno, de que sí, de que súbale, que bájele. Empieza FENALCO a meter ahí también sus cartas para poder dar un salario justo a los colombianos. Este salario se entiende que es el mínimo vital, así se le llama, el mínimo vital. El mínimo vital quiere decir que es con lo mínimo que un colombiano puede vivir. Quiere decir que por debajo de eso pasa hambre y que con él también, no mentira, por debajo de eso se pasa hambre. O sea, por debajo de eso no tenemos el mínimo vital. O sea, no tenemos, no podemos cubrir todos nuestras falencias, nuestras necesidades. Si con él no alcanza, por debajo, imagínense. Este salario se pacta por una labor de 8 horas diarias. Es decir, que aquella persona que en nuestro país trabaje 8 horas diarias no puede ganarse menos del mínimo. Pero si trabajo 4 horas, me puedo ganar la mitad del mínimo, porque es la proporción al tiempo con respecto del salario. Entonces, el salario se pacta con una base de 8 horas diarias. ¿Listo? El salario comienza su proceso desde noviembre, pero realmente entra en vigencia cada 1 de enero de cada año. El 1 de enero, si usted se ganaba el mínimo el 31 de diciembre, ya el 1 amanece con nuevo salario, con el superincremento que nos da el gobierno. ¿Listo? ¿Alguna duda? Bueno, quedó claro evidentemente. Salario básico. El salario básico es el que recibe el empleado sin ningún tipo de pagos adicionales. O sea, lo que usted y yo pactamos pleno, como diría uno. O sea, yo pacté contigo que te iba a pagar 900.000 pesos y 900.000 te estoy pagando. Ese es el salario básico. No tiene ningún tipo de pagos adicionales. Salario integral. El salario integral es una remuneración que incluye el salario, el pago de horas extras, recargos y prestaciones sociales. Está en el artículo 132, está contemplado en el artículo 132 del Código Sustantivo de Trabajo. Más adelante vamos a hablar del salario en especie y del salario integral, porque son dos tipos de salarios que ameritan una explicación adicional. Pagos no constitutivos de salario. Esto ya es una aclaración, no tiene nada que ver con salarios, pero es una aclaración, porque resulta que hoy en día en nuestro país se vuelve una modalidad tratar de bajar la carga prestacional de las empresas. Entonces, ¿qué hacemos? Te ofrecemos un salario alto, pero te digo, te voy a pagar 2 millones, pero de los 2 millones, 1 millón es salarial y el otro millón es no prestacional. Es que yo te lo quiero regalar, supuestamente. Entonces, ese tipo de salarios, ese tipo de pagos, tienen unas consecuencias dentro del pago de mi indemnización, de mi liquidación, de mi seguridad social. Razón por la cual también amerita hablar de él más adelante. Entonces, ya creo que seguido de esto, hablamos de los pagos no constitutivos de salario. Por último, a tener en cuenta 3 diferencias importantes, así como marcamos la diferencia de la jornada ordinaria de trabajo, junto con la máxima legal. Aquí marcamos la diferencia de que no es lo mismo decir un salario mínimo mensual legal vigente que decir un salario básico. No es lo mismo.
Cuando usted dice, no, yo me gano el salario básico, eso para mí puede ser 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4, 5 o el mínimo. O sea, el salario básico es lo que usted y yo pactamos sin que esté por debajo del mínimo. Y es lo que me gano por mi trabajo sin horas adicionales. El salario mínimo mensual legal vigente es el que el gobierno decreta cada año. Que hay un límite, hay un tope. Hay una cifra, perdón. ¿Listo? Un salario básico en una empresa puede ser 1 millón de pesos. Yo tengo una empresa súper buena y yo digo, en mi empresa hay un salario básico de 1 millón. Nadie se gana menos de 1 millón de pesos en mi empresa. Y eso es válido. Lo malo es que se gane menos del mínimo, pero se está ganando más, no hay problema. Eso es un salario básico. El mínimo sigue siendo el mínimo. El mínimo no va a cambiar. ¿Por qué no puede cambiar el mínimo? Porque para el mínimo, porque en el mínimo existe, ¿me siguen escuchando bien? Me apareció una señal que dice que mi conexión está intermitente. Hola. A veces se Hola. escucha entrecortado, profe. Bueno, Paula me dice que me escucha bien. Me escucho bien, profe. Ok. Yo también. Ya sí. Si la mayoría me escucha bien, profesor. Por acá se vale, si la mayoría me escucha bien, pues sigo. Yo debo tener en cuenta el salario mínimo y no confundirlo con el básico. ¿Por qué? Recordemos la semana pasada que para liquidar un contrato indefinido, si dependía de cuántos salarios mínimos ganaba la persona. Entonces es muy importante tener la definición del salario mínimo y cuál es el salario mínimo para poder calcular una indemnización. Y así hay otro tipo de cálculos que hay que hacer en recursos humanos, en nómina, y si no tengo claro la diferencia entre uno y el otro, de pronto cometo un error de tomar el básico de la empresa como si fuera el mínimo, y no es así. El salario mínimo mensual legal vigente es diferente del salario mínimo de una empresa, que podría ser un básico. La empresa puede tomar la determinación de que en su empresa el salario mínimo es de 1 millón de pesos. Lo que digo ahorita, nadie se gana por debajo de 1 millón. Entonces, es diferente ese salario mínimo de ella con el salario mínimo mensual legal vigente, que es el que nos da el gobierno. Y por último, es diferente decir un salario integral, es diferente de un salario mínimo mensual legal vigente más las prestaciones. O sea, no existe un salario integral que sea de un mínimo más prestaciones. Eso no existe. Hay personas que te contratan y te dicen, ven, trabájame el día y te pago 30.000 pesos y ahí va todo. Ahí va la prima, la cesantilla, las vacaciones y tan, y todas las cosas. No. Eso no existe. El salario integral no existe de esa manera. Ya lo vamos a ver cómo existe el salario integral. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿He sido clara? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención? Dedito arriba, pulgar arriba para saber que están ok, que están atentos, si nena Yo no bien. entendí muy bien el constitutivo. Ya de él vamos a hablar. Pagos no constitutivos de salario. Ese lo vamos a ampliar ahora. Listo. Vamos con los pagos no constitutivos de salario. En el artículo 128 del Código Sustantivo de Trabajo está reglamentado los pagos no constitutivos de salario. Dígame. Profe, ahora sí se está escuchando demasiado entrecortado. ¿Quién me habla? Sí, señor, le estoy escuchando bastante cortado. Ahora habla Julia. ¿Quién más me escucha entrecortado? Yo, profe, yo Vides. ¿Alguien más? Profesora María José. O sea que sí soy yo. Ya son varios. O sea, nadie me escucha bien. Va y viene a veces. Yo la escucho bien, profesora. Yo también, señor. ¿Qué hago? Continuamos. Es que en cierto momento, o sea, se escucha bien, entonces llega el momento en que se entrecorta y vuelve y se escucha bien ya. Bueno, procuremos intentar. Esas cosas pueden pasar. Estamos trabajando con internet, con conectividad. Está lloviendo en Santa Marta, no sé si por sus casas, pero en la mía sí.
Y ustedes saben que cuando hay lluvia, la conexión baja bastante. Antes no se ha ido la luz, ayer llovió y se fue la luz, pero hoy no se ha ido la luz, pero está lloviendo desde esta tarde. De pronto eso ha hecho que la conexión baje, el Wi-Fi. Se le cortó la profe. ¿Cómo? Entonces vamos a tratar de que si yo estoy explicando, si de pronto se corta que 30 segundos, 15 segundos, tratar de coger el hilito. O sea, igual yo coloco las diapositivas para uno guiarse y saber de qué estoy hablando. Pero creo que con un corte de 5, 10 segundos, uno alcanza a coger el hilo. Yo repito mucho, pregunto mucho y de pronto se ayuda. Si ya se corta demasiado, ahí sí me cuenta. ¿Vale? Alguien que me diga algo para saber si me escucharon. Sí, Freddy, escuché. profe. Sí. Vale, ok. Pagos no constitutivos de salario. Alguien diría, mira, si mi empleador me quiere regalar algo de dinero, lo puede hacer, claro, es su plata. Pero entonces él quiere regalártelo, pero que ese dinero que te va a dar, que es de mera liberalidad, o sea, que a él le nace, que nada lo obliga a dártelo. Horrible, se escucha horrible, profe. Sí, señora, sí se le entrecorta feo. Profesora. Sí. No se le entendió nada lo que dijo. Y a mí me parece un Seguimos. mensajito. Su Profe, no le imagen, escuché nada. su imagen aparece y desaparece. O sea, aquí en la pantalla mía se ve así. Profe, se está escuchando muy entrecortado. Se va el internet y se viene. ¿Qué hacemos? Y no es a la única, profe, a mí también se me va y se viene el internet cada rato. Sí, el Debe problema ser es porque que está lloviendo. está lloviendo en Santa Marta. Sabemos que Santa Marta no es la machera en tecnología. Y pues bueno, es lo que tenemos. Yo voy a quitar mi cámara. No me gusta hacerlo, pero lo voy a hacer tratando de tratar de mejorar la conexión. Y me cuentan cómo nos va. ¿Oyeron? Bueno, voy a empezar a explicar y ustedes me dicen si de pronto hay algo. Si de pronto hay algún, se entrecorta o algo. ¿Cómo me escucharon allí? Ahorita súper bien. Bien. Bueno, vamos a ver si de pronto quitando mi cámara podemos hacer algo. Listo. Si el patrono decide darme a mí por mera liberalidad, o sea, porque a él le nació darme algo con el nombre que él le quiera colocar, una prima, una bonificación, una gratificación, participación en las utilidades de la empresa, él lo puede hacer. Él lo puede hacer porque es su dinero, siempre y cuando estos pagos que él me dé no sean para retribuir mi labor. O sea, ninguno de estos pagos pueden estar destinados a retribuir el trabajo que yo realizo. Otro tipo de pagos no constitutivos de salario pueden ser los gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo, primas de Navidad, de alimentación, de habitación, de vestuario. Si yo quiero como empleador, hombre, cada diciembre darle a mis empleados 100,000 pesitos, yo lo puedo hacer. Pero tengo que dejar constancia de que eso que le estoy dando no es constitutivo de salario. ¿Por qué? Porque si yo no dejo constancia, me puede pasar a futuro que el trabajador me lo exija como parte de su salario. Y si él me lo exige, entonces yo debo pagar la seguridad social, sus liquidaciones de prestaciones sociales, las indemnizaciones, todo lo que conlleva el salario, debo pagárselo con base a ese pago adicional que yo estoy haciendo. ¿Sí se escuchó? ¿Se escuchó bien? Sí, profe. Señora. Bueno, Sí, parece profe. que ayudó mucho el tema de la cámara. Bueno, para que estos pagos sean considerados no salarial, la primera característica siempre va a ser que no sea para retribuirle en nada su labor, que debe ser para algo específico. Es decir, yo puedo decirte, mira, te voy a regalar un bono
para educación. El bono es para educación. Entonces yo, si en el contrato no lo tengo pactado, yo puedo hacer un documento, una carta, donde yo digo, señor Pepito Pérez, la empresa se satisface, le es grato manifestarle reconocimiento de un bono de educación para usted o sus hijos o su cónyuge debido a su excelente labor, porque ha sido un excelente, es un premio de parte de la compañía, y con eso yo estoy manifestando de que no es salarial. Aparte, debo colocar, y es bueno hacerlo siempre debajo, colocar el párrafo que diga, estos valores no son constitutivos de salario. Con eso hago la salvedad. Estos deben ser esporádicos. ¿Por qué esporádicos? Cuando convertimos un pago no constitutivo de salario y lo damos periódicamente, que mensualmente lo pagamos, se nos puede convertir en un pago constitutivo de salario. De pronto un abogado bien aventajado va y dice que es que eso no lo pagaban porque sí, sino que lo estaban dando para poder camuflar el verdadero salario. Entonces, lo ideal siempre es que sea esporádico, que sea para una destinación específica. Señor, se entrecorta. Señor, qué pena, no sé si seré la última, pero no le estoy entendiendo absolutamente nada. Yo señor. tampoco, Profe, profe, lo le entiendo repita, Yo nada. tampoco, cuando señor. el abogado es aventajado. ¿Por dónde quedamos? La profesora está leyendo prácticamente lo mismo de las diapositivas. Y yo lo escuché hasta el abogado, cuando un abogado es aventajado, cuando dan eso muy seguido, ¿qué pasa? Cuando dan muy seguido los pagos, el abogado puede manifestar que es un pago periódico y que corresponde a su salario. Y un juez puede determinar que ese pago es salarial y por lo tanto hacer que pagues retroactivamente todo lo que dejaste de pagar. Entonces no es conveniente. Hay muchas empresas que hoy en día hacen eso. Te contratan por un monto y luego te dicen que una parte es salarial y la otra no. ¿Qué hizo la norma con respecto a este tipo de salarios y a los empleadores aventajados? En la ley 1393 de 2010, en su artículo 30, se encuentra contemplado el límite para los pagos no constitutivos de salario. El límite debe ser del 40%. Es decir, que si usted se gana el 40% sobre el total de la remuneración, es decir, que si usted se gana 1 millón de pesos, o póngale 2 millones, vamos a ponerlo sobre la base de 2 millones, yo no puedo decir que 1 millón corresponde a no constitutivo de salario, porque se pasa del 40% que la ley me está diciendo. Y esto es para efectos de la seguridad social. O sea, eso no quiere decir que yo pueda libremente decirte, ven, te pago más del 40% como no constitutivo de salario. No es así. El límite es del 40%. Hay una página, ¿sí me están escuchando? ¿No se ha cortado? Señor, se le entrecorta full. Profe, yo no lo escucho bien. Yo tampoco, no entiendo. Profesora, no se le escucha bien. Tampoco, señor. Ay, esto no va a ser posible. ¿Será que no va a ser La posible? señal está mala. Bastante mal. Bastante mal, y estoy casi segura que no es solo la mía. Porque de pronto cuando la mía está buena, entonces la de alguno está mal. La conectividad está bastante mala. No sé qué hacemos. No sé, Continuamos, señor, decida usted. lo intentamos. De todas maneras, yo estoy explicando las diapositivas. Lo que pasa es que yo lo digo con otras palabras y doy ejemplos. Pero realmente lo que hago es explicar la diapositiva. Entonces, no sé si lo intentamos. Son las 7:15. Llevamos 45 minutos. Veamos hasta las 7:30 qué pasa y si no, pues desistir de la clase por el día de hoy.
Esperemos 15 minutos más a ver qué nos pasa. Si se pudo O entender. también nos pasa todo por el WhatsApp y nosotros copiamos. No, es que yo las diapositivas siempre las mando por el grupo. Ustedes saben que yo paso las diapositivas por el Profesora, grupo. Señora, Por lo que ahora no podemos porque no se entiende nada, señor. señora, si no se le entiende. Profesora, sí, no se le escucha. entiende. Nosotros no a usted. O sea, no me escuchan a Hola. mí. Papi, ¿no le puede explicar en las notas de WhatsApp? Uf, Ajá. Nosotros nos quedamos calladitos, profe. será. Dios mío, van a ser 2 horas de audio en mi celular. No, profe. Eso sí es verdad, va a ser muy Explica largo. corto. Explica así breve. Sí, enséñame una manera de explicar breve para que todos entiendan. Si somos inteligencias múltiples. Ok, intentémoslo una vez más. La verdad es que puede ser difícil, puede ser Profe tiene difícil otra hacer. opción, hacer un video, o sea, de lo que va a ser la clase, hacer el video para Miren, nosotros de pronto poderlo entender bien. hagamos una cosa. Porque Ustedes a mí saben, también se me está entrecortando. vale, escúchenme algo. Ustedes saben que yo las clases las grabo. El video queda. Y en el video mi voz se escucha clara, porque él graba es mi voz de este lado. No se va a perder la información. Intentemos dar la clase por lo menos un tiempo prudente a ver cómo nos va, porque si algo te queda algún vacío, tú vas y miras el video, porque en el video va a estar todo, ¿sí? Hola. Sí, también, me parece bien. Tienes que entender, o sea, continuamos la clase, Sí, igual profe. si algo se te entrecorta, tú en el video lo vas a ver porque así no se va a entrecortar. Y si te quedas ahí, tú dices, ay, este pedacito yo me quedé, pues voy y miro qué fue lo que dijo la profe, o voy y me retroalimento con el video. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bueno, profe. Señora. ok. Continuando ya para finalizar con la parte de los pagos no constitutivos de salario, decía que estos pagos tienen un límite legal del 40%. ¿Por qué se les colocó un límite legal? Precisamente por aquellos empleadores que son un poco aventajados y siempre de los vacíos legales quieren sacar sus ventajas. Yo les recomiendo mucho, voy a colocarla aquí, les recomiendo dirigirse a la página de la UGPP, la Unidad de Gestión de Pensiones, UGPP. Para que ellos allí, ellos son los encargados de dar directrices para el pago de la seguridad social. Entonces, es una página que les explica de manera muy detallada cualquier tipo de normatividad con respecto a la seguridad social. Y entre esos está la explicación del pago no constitutivo de salario. Aquí yo les traigo un ejemplo, que creo que ellos lo tienen allá también, porque yo creo que lo tomé de allí, donde explico cómo se calcula ese 40%. Aquí tenemos un ejercicio donde se supone que el empleado tiene una remuneración total de 2.800.000. Lo estoy resaltando de naranjadito. De los 2.800.000, ¿cierto? Vamos a entender que el salario del empleado es 2 millones y que los 800 supuestamente son un pago no constitutivo de salario, de acuerdo con lo que dijeron lo que dice la norma. Resulta que la norma te dice que tú debes coger el pago total. No es que cojas por un lado el salario y por un lado lo no constitutivo de salario. Tú tomas los 2.800.000 y a esos 2.800.000 le calculas el 40%. Tomo los 2.800.000 por el 40%. Y ese será mi límite del 40%. Ahora entonces, si ese es mi límite no constitutivo de salario, quiere decir entonces que mi seguridad social, la base, yo la calculo sobre la diferencia
de lo que me van a remunerar menos el límite del 40. Y esta es mi base salarial. ¿Sí me escucharon? Hola. Profe, yo le entendí, pero repita, Eso último que dijo se por favor. Yo no le entendí nada. Pero no Yo me, tampoco. no me O sea, entendieron yo porque no entendí me que la entendieron. remuneración... A ver, no me Profe, yo no le entienden. escuché. A ver, No lo escuché. no No la entendieron en entendemos una. porque se escucha entrecortada. A ver, no me entienden en una cosa y no me entienden porque no me escuchan en otra cosa. No le entiendo porque Es no que se le le escucha escucho bien. entrecortado, La señor. señal la tengo muy Bueno, voy intermitente. por No, yo no partes. lo entendí, fue por... No entendí. Bueno, voy por, voy por partes. El concepto del 40%, ese límite, no se toma sobre el salario, se toma sobre la remuneración total. Un ejemplo, usted como empleado se gana 2 millones de pesos. Listo, eso es lo suyo. Pero adicional a ello, a usted le pagaron 800.000 pesos más, que el jefe te dice que eso es no constitutivo de salario. Te dice, no, te voy a dar 800.000 pesos ahí por las horas extras y porque tú esto y porque tú lo otro. Listo. Eso te da 2.800.000. Pero muy seguramente tu jefe, como dijo que los 2 millones son salario y los 800 no, no va a querer pagarte la seguridad social sobre los 800, sino solamente sobre los 2 millones. ¿Vamos claro hasta allí? Sí, Sí, hasta ahí sí profe. entendí. ¿Hasta ahí vamos claro? Sí, Sí, señora. señor. Listo. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular si en realidad mi jefe me está pagando bien? Si él dice, no, yo voy a pagar solamente sobre los 2 millones, no voy a pagar sobre los 2.800.000. ¿Cómo sé yo si en realidad él está calculando el 40% bien? Hombre, yo tomo los 2.800.000, que es lo que tengo resaltado aquí en la fila 7, y a esos 2.800.000 yo le calculo el 40%. Ese cálculo me dio 1.120.000. Luego hago una resta y me dio 1.680.000. Quiere decir que mi base para la seguridad social, para pagar salud, pensión, EPF, debe ser de 1.680.000. Entonces pregunto, si él dijo que iba a pagar sobre 2 millones y la base dice que es 1.680.000, ¿me está pagando bien? La pregunta porque se entrecortó, profe. Si yo digo que él No se quiere pagar, escucha la pregunta. él me quiere pagar sobre 2 millones, pero cuando yo hice el cálculo del límite del 40%, la diferencia me dio 1.680.000. O sea que él me debería estar liquidando sobre 1.680.000. ¿Me está liquidando bien? No, profe, porque usted se está ganando son 2 millones de pesos y ahí hay 2 millones, poniendo así. Yo digo que está bien, profe, porque ahí le descontó la seguridad social a los 2 millones. Está bien. Es correcto porque está por encima del límite, o sea, está por debajo del límite. O sea, el tope, el límite es 1.680.000, pero él me está pagando sobre 2 millones. Me está pagando de más. Maravilloso. Hágale. ¿Ya? O sea, yo calculo el tope y lo resto. Y de ahí para abajo, él no me puede pagar menos de eso, con base a la seguridad social. Y para mi liquidación, mis prestaciones sociales, esa debe ser la base, mi salarial. Otro ejercicio más práctico de pronto abajo, a ver si de esta manera lo pueden entender. Mi pago salarial, el jefe te contrata y te dice, ven acá, te voy a pagar 9 millones de pesos. ¿Cuánto dije que le iba a pagar? ¿Cuánto dije que te iba a pagar?
9 millones, ¿no? 9 millones de pesos. Dije que te iba a pagar. Pero yo te digo, cuando te contrato, mira, de los 9 millones, 5 es salario, 5 millones. Esto que está aquí. 5 es salario. Los otros 4 no son salariales. ¿Qué quiero decir con que no es salarial? Que sobre eso no puedes pedirme ni prima, ni cesantías, ni puedes pedirme vacaciones, ni te voy a pagar EPS, ni pensión sobre esos 4 millones. Te los voy a dar, pero no te liquido nada sobre ellos. O sea que es no constitutivo de salario. ¿Vamos claro hasta allí? Hola, ¿vamos claro hasta allí? Sí, profe. Ok. ¿Cuánto es el total de la remuneración que recibe ese empleado? Profesora, ¿Sí? Los 9 millones. Los 9 millones, Freddy. O sea, él recibe 9 millones que son 5 de salario y 4 no salarial, ¿cierto? Entonces, él, muy aventajado, va a decir, bueno, como solamente son 5, yo voy a liquidar la seguridad social sobre los 5. Yo tengo que determinar si eso está bien o está mal. ¿Cómo lo determino? Pues tomo, ¿cierto? La parte de la remuneración. ¿Cuánto es la remuneración? 9 millones. A eso le calculo el qué. ¿Cuánto por ciento le calculo? ¿Cuánto dice la norma? El 40. El 40. Listo. Esto por el 40%. ¿Cuánto me da? 3.600.000. Listo. Quiere decir esto, que él no puede pagarme seguridad social sobre 5 millones. No, señor. Porque es que el límite es del 40. ¿Sobre cuánto me tiene que pagar seguridad social? Pues yo tomo los 9 millones, le quito el límite, la excepción que hacen, y eso me da 5.400. O sea que si él me liquida mi seguridad social sobre 5 millones, me está liquidando mal. ¿Sí se entendió ahora? ¿Sí se entendió? Sí, profe, porque según tiene que pagarlo sobre el salario y no sobre el monto como tal. Eso fue en el caso porque yo te dije que una parte era no constitutiva de salario, pero la norma tiene un tope para ello. Y si hay un tope, yo debo respetar el tope, aunque tú y yo pactemos lo contrario. Si tú y yo pactamos que 4 millones es no salarial, ya yo responderé con la norma porque digo eso. Pero en cuanto a la seguridad social, no lo puedo hacer. La seguridad social te limita al 40%. Voy a poner un ejercicio, un ejemplo práctico, algo que me ocurrió. Yo trabajé en una empresa que por pliego de peticiones del sindicato, todos los empleados se ganaron un bono en diciembre de 7 millones de pesos. ¿Sí me escucharon? Sí, señora. Sí, profe. Ok. Ese bono, dentro del pliego de peticiones, dejaba constancia de que era no salarial y es válido. Fue hecho con la oficina de trabajo, los inspectores de trabajo, fue autorizado por el ministerio, fue un regalo de la empresa, o sea, fue todo un proceso y en realidad era no constitutivo de salario. Listo, ahí no hay problema. Imagínense un empleado que se gana 1 millón de pesos y recibir de bono 7 millones. ¿Será que sobrepasó el 40%? Pregunto. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, ahí digamos que listo, sí lo pasó. Entonces, ¿qué debo hacer yo? A mí la EPS me dice, o sea, el fondo de pensiones, la EPS, la seguridad social me dice, a mí no me interesa que tú le pagues a un empleado 100 veces más su salario como no constitutivo de renta, de sueldo, de salario. Eso no importa, es tu problema con él. Pero a mí, a la seguridad social, tienes conmigo un tope y el tope es el 40%. Entonces, ¿qué tocó en ese mes? El empleado que se ganaba 1 millón, empleado que se gana 1 millón,
¿cierto? Vamos a ponerle esto aquí. Luego yo le di el bono no salarial de 7 millones. ¿Cuánto recibió ese mes ese empleado? ¿Cuánto recibió? 8 millones. 8 Listo. millones. A eso me tocó calcularle el 40%, que me dio 3.200.000. Entonces yo resté los 8 menos lo que calculé, y ese mes, ese empleado que se ganaba 1 millón, me tocó pagarle en la seguridad social, tomar como base 4.800.000 pesos. Aunque esos 7 millones en realidad son no salarial. Cuando me toque liquidarle a él lo que son las cesantías, las primas, o sea, las prestaciones sociales, yo esos 7 millones no los voy a meter, porque en realidad no son salariales. Pero para efectos de seguridad social, me toca necesariamente sobre el límite del 40%. ¿Ahora sí fue clara? ¿Sí se entendió? Hola. Hola. ¿Sí se entendió? Muy entrecortado, señor. Bueno, entonces, de todas maneras, entonces miremos la explicación en el video, pero ahí lo que le quiero decir es que simplemente para efectos de seguridad social, el 40% es el límite. O sea, no puede ningún empleado recibir pagos no constitutivos de salario por encima del 40% para efectos de seguridad social, no para efectos nuestros de este lado. Yo como empleador le puedo regalar hasta 100 millones de pesos a un empleado si quiero, pero en seguridad social me toca solamente hasta el 40%. Muchos dirán, profe, pero la EPS no se va a dar cuenta. No, ellos no van a darse cuenta, pero la UGPP, ella puede hacerte una visita y es totalmente legal. Te hace una visita y se da cuenta de lo que hiciste y estarás en serios problemas. ¿Listo? ¿Queda claro? ¿Queda claro? Sí, profe, quedó claro. Por lo menos Vale. aquí está la doctora. Ya entendí un poquito más. Vale. Salario en especie. El salario en especie, como lo dijimos anteriormente, es cuando ya a usted le puedo pagar, le pago una parte en dinero y otra parte en un servicio o en especie. Este salario tiene un límite legal también, porque si no, entonces los jefes aventajados pagarían todo en especie. Entonces, la norma te coloca un límite. ¿Cuál es el límite? Cuando el salario es mayor al mínimo, el límite es el 50%. Cuando el salario es sobre el mínimo, este debe ser del 30%. ¿Está claro ese límite? Cuando el salario mínimo, ¿cuánto es el límite? ¿Cómo así, profe? Cuando usted se gana un salario mínimo, a usted solo le debe pagar en especie hasta un 30%. El resto lo debe recibir en efectivo. Cuando es superior a un salario mínimo, a usted le pueden pagar 50% y 50%. Un ejemplo, usted se gana 2 millones de pesos. Pregunto, ¿2 millones es más de un salario mínimo? Sí. Claro. Sí, señor. Sí. Listo. ¿Qué dice el límite sobre más de un salario mínimo? ¿Qué es cuánto? 50%. ¿Y cuánto es el 50%. 50% de 2 millones? 1 millón. O sea que No, profe. a usted el jefe le puede decir, te voy a pagar 1 millón de pesos en efectivo, en cheque, a tu cuenta bancaria, y el otro millón te lo voy a pagar con una casa que te voy a dar para que vivas, que esa cuesta 300.000, y te voy a dar alimentación por 500.000 más, y ya van 800, y te voy a dar un carro que te lo cobro por 200, y eso te suma el otro millón. ¿Sí se entiende?
Hola. Sí. Otro ejemplo claro y que siempre pasa, las muchachas del servicio doméstico. Sí, profe. Usted la contrata y le dice, mira, yo te voy a pagar, no debería, porque el pago debe ser el mínimo, pero yo te voy a pagar 900.000 pesos, vamos a decirlo con el mínimo como debe ser. Pero yo te voy a dar la vivienda, vas a vivir en mi casa, te voy a dar las 3 comidas y te voy a dar los útiles de aseo. Todo eso suma 400.000 pesos. Entonces yo solo te voy a dar en efectivo 500.000. De hecho, es lo que muchos hacen. Hay personas que te dicen, mire, yo te contrato y te voy a pagar 300.000 mensual, 400, porque te voy a dar la comida, porque te voy a dar la dormida, porque te sigo, no es así. ¿Mm? Chicos. Sí, profe. Bueno, entonces eso que hacemos no está mal. Lo que está mal es el tope. Yo puedo pagarte en especie. Lo que está mal es el tope. ¿Por qué? Porque cuando muy seguramente una empleada del servicio doméstico no se va a ganar más del mínimo. Se gana el mínimo. Entonces, cuando es el mínimo, el tope es el 30%. Volvamos al Excel para explicarlo. Aquí lo tengo. Si yo me gano el salario mínimo, que son 877.803 pesos, yo debo calcularle a eso el 30%. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto es el 30% del mínimo? Yo les hago preguntas para saber si están activos, porque es la única forma de saber que están allí. Y parece que no están activos. Me quedé sola. 263.340. Ok, yo lo resto del mínimo. Quiere decir que esta empleada que se gana el mínimo, puede recibir esto en especie y esto en efectivo. Y es completamente legal. Ahora le pregunto a usted si cree que una empleada del servicio doméstico que trabaja 8 horas diarias y se le pagan 400.000 pesos y el jefe le dice el resto es hasta el salario mínimo, ¿es legal? No, profesora. Ok, ya usted puede identificar que esto no es legal, porque lo legal es esto. Ahora, mucho cuidado con aquellos salarios que son ligeramente por encima del mínimo. Entonces yo, como la norma dice que es 50% después del mínimo, yo llego muy avispadito y digo, te voy a pagar 1.000.000. Y al millón, como está por encima del mínimo, le calculo el 50%. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? 500.000, profe. ¿Cuánto debería darle en especie y cuánto en efectivo? 500 en especie y 500 en efectivo. Ok, eso es ilegal. Eso es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque la norma aclara que aunque el salario esté un poquito por encima del mínimo, lo que realmente importa no es el 30, sino el 70. Es decir, que ningún empleado en nuestro país puede recibir en efectivo menos de 614.462 pesos. Porque lo que realmente interesa es que usted se gane el 70% en efectivo y el otro 30% como quiera. Entonces, si hacemos la regla de que el salario es mayor al mínimo y le calculo el 50, estaría por debajo de lo que dice la norma. Entonces, no puedo, ni siquiera pagándole 1.000.000, hacer la norma del 50. ¿Sí fui clara? Señor, repita, por favor. En este caso no puede ganar menos de 600. En efectivo, hablo del efectivo. O menos de 200.
No, escúchenme claramente. La regla general dice, escuchen, la regla general dice que usted puede pagar en especie el 50% y el otro 50% en efectivo. ¿Soy clara hasta ahí? Sí, profe. Sí, señora. Pero cuando es un salario mínimo mensual legal vigente, no puede ser el 50%. Debe ser el 30%. Entonces, si yo a un empleado le pago 1.000.000, yo diría, ahí yo aplico el 50%, porque estoy en 1.000.000 de pesos, estoy por encima del mínimo. Pero cuando haces el cálculo del 50, te dio 500.000. Mientras que cuando haces el cálculo del 30% con el mínimo, te va a dar 614.000. Entonces la norma no permite que tú recibas menos de eso en efectivo, aunque te gane más del mínimo. Entonces ahí no aplicaría el 50% porque no llegas al mínimo que te ordena la ley, que es el 70% del mínimo. ¿Sí estoy clara? Sí, profe, o sea, Sí, profe. Sí, profe, ahora sí. profe, le entiendo que debe ganar ¿qué? Mínimo 1.500.000 para que le descuenten el 50. Te da, aquí O saqué más. el cálculo está arriba. Apenas en 1.228.000 te da el 30% llegando al mínimo. O sea que te da el 50% llegando al mínimo. O sea, ya a partir de 1.228.000 puedes aplicar el 50%. Antes de eso no te va a dar. Porque si alguien se gana 1.100.000, vamos a colocarlo aquí, 1.100.000, y tú a ese millón le aplicas el 50%, te da 550. No te va a dar. ¿Sí lo ves? Entonces, a partir de 1.228.924 es que puedes aplicar el 50%. ¿Sí está claro? Entonces, nos queda a nosotros, Sí, señora. la claridad que a las empleadas del servicio doméstico que contratan, si alguien le dice que le está pagando una parte en especie y la otra en efectivo, quiere decir que su salario es por lo menos, debe ser mínimo del salario mínimo y que debe estar dando en efectivo 614.000 pesos, por lo menos, para que en realidad sea considerado un salario en especie. ¿Cuáles son las implicaciones de un salario en especie? El salario en especie se computa para la seguridad social, se computa para indemnizaciones, para prestaciones sociales y para cualquier tipo de concepto que se le vaya a liquidar al empleado. ¿Por qué? Porque es su salario. El salario en especie es el salario junto con lo efectivo. Estoy escribiendo lo que estoy diciendo, ahí como para hacerlo más, tratar de ser más explícita. Entonces, una persona que usted contrata y le dice, te voy a pagar 900.000 pesos. De esos 900.000 pesos, el 30% va a ser en especie. Quiere decir que yo te voy a dar por 270 la comida, puede ser. Y en efectivo te voy a entregar 630.000. ¿Estoy dentro de la norma? Pregunto. Sí, señora. Dígame. Sí, profe. Sí, porque sobrepasan los 614.000, que es lo legal ante el salario mínimo. Listo. Ahora, cuando yo la vaya a liquidar a ella, a esa persona, ya sea la seguridad social, la indemnización, las prestaciones sociales, ¿sobre qué base lo hago? ¿Sobre los 630 o sobre los 900? ¿O sobre los 270? ¿Cuál sería el valor?
Pero los Por 630. No debería ser por el total, o sea, por los 900, 900. profe. 900 Sobre lo que los gana como Por tal. sí, Sobre los los 900. 900, claro. Porque los 900 son su salario. Que usted lo dividió en especie en efectivo es otra historia, pero ese es su salario. Por eso las empleadas del servicio doméstico siempre están mal liquidadas. ¿Por qué? Y por eso siempre pierden los que tienen empleadas. Tener empleadas en Colombia es costoso, sino que no lo hacemos como es. Vienen y las contratan, les dicen, te pago 500, ya por ahí estamos mal, porque estás pagando 500.000. Vas a trabajarme 8 horas, y eso, siendo 8 horas diciendo yo acá, algunas trabajan hasta 10. Entonces, vas a trabajar 8 horas, te pago 500 y el resto es por la casa, la comida y todo lo demás que te doy. Ya de entrada, el salario en especie está mal, ¿cierto? Porque de entrada está por debajo del 70% del mínimo, primero. Segundo, tiene que decirme cuál es el salario. Con el cuaderno y eso ya ves más. Tiene que decirme cuál es mi salario completo. Entonces, si él me dice, no, tú te vas a ganar 800, sino que los 300 te los quito por la comida. Ya de entrada vamos mal, con el salario, con el cálculo del 70. Y adicional a eso, cuando lo liquidan a uno, ellos, los que tienen muchachas del servicio, te liquidan sobre los 500.000. También está mal, porque es que tu salario no son 500, tu salario son 800, encima de eso. ¿Se quedó claro ahora sí el tema del salario en especie? Sí, profesora. Ok, teniendo en cuenta todo esto, el salario en especie debe estar contemplado por escrito. Debe decir que del salario que tú te ganas, tanto es de especie. Si quieren en valor o en porcentaje. Y debe decirse específicamente para qué es, o sea, cuál es el concepto. No, es en especie, te voy a dar el arrendamiento. Yo pago el arriendo. O es en especie porque te voy a dar una compra mensual, te voy a dar comida. Es en especie esto y vale tanto. Tengo que especificar cuánto es y a qué corresponde. Está prohibido pagar en especie con mercancía del propio almacén, sin darle la libertad al empleado de escoger. O sea, yo trabajo en X almacén, en X supermercado, y yo le digo al empleado, mira, tú te vas a ganar aquí 1.000.000, pero del 1.000.000 te voy a pagar 300.000 pesos en productos de mi empresa. Y tú tienes que comprarme aquí la comida. Eso está prohibido. Porque yo puedes pagarme los 300.000 en comida, pero yo escojo dónde. Porque es que es mi comida, es mi dinero. Que tú me lo estés dando en especie no deja de ser mi dinero. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Continuemos entonces. Otra de las características del salario en especie viene a ser que usted no solamente No, tiene todavía faltan 14 minutos. 14 minutos para qué. 14 minutos para qué. Hola, es conmigo. Ah, no, profe, estoy hablando acá con mi hija, perdón. Ah, ok, vale. En el numeral 2 del artículo 59 del Código Sustantivo de Trabajo, se prohíbe lo que les decía anteriormente. Se prohíbe al trabajador que yo lo obligue a comprar los víveres en el establecimiento que el empleador diga. O sea, yo digo, no, mira, yo trabajo, voy a decirlo por decir un nombre, en el D1. Entonces tú tienes que comprar la mercancía en el D1. Y eso es parte de tu salario, eso es ilegal. Yo no puedo decirle a un empleado que que compre, obligarlo a que compre en una empresa que yo digo. Él es libre de comprar su comida donde él quiera, es su dinero. ¿Listo? ¿Está claro? Aló, Sí, hola. señor. Ok. Ahora, los salarios en especie deben estar valorados en el contrato, ¿cierto? Si no lo están, se fijan por peritaje. ¿Cómo así peritaje? Hombre, yo te digo a ti que te vas a ganar 1.000.000, pero te voy a dar en efectivo 700 y no, perdón, te voy a pagar 700.000 pesos en efectivo y el resto es por el arriendo, pero no digo cuánto es el arriendo, no lo digo, digo no, 700 en efectivo y el resto es por el arriendo y tú no preguntas tampoco por qué es, listo. Llegó una demanda,
el juez va a preguntar, ¿y cuánto se gana ese empleado? Tú vas a decir 700 más el arriendo. Sí, pero ¿cuánto es el arriendo? Ah, no está escrito en el contrato. Listo. Entonces mandan un perito. Profesora, no se escucha. Mandan un perito que mire dónde vives y cuánto cuesta un arriendo en ese lugar. Y entonces el perito va a decir, no, un arriendo donde él está vale 600.000 pesos. Más 700 que le da en efectivo, entonces se gana 1.300.000. ¿Sí se entendió? Profesora, no Que la al escuché momento, bien. al momento de la liquidación la tienen que liquidar es por ese 1.300.000. Exactamente. Vuelvo y repito. Ahí tiene que dejarlo claro el Exacto. empleador, porque ahí sale perdiendo es él. Claro, si usted no escribe dentro del contrato o en algún documento que yo diga cuánto corresponde al salario en especie, ¿cuál es la implicación legal? La implicación legal es que el juez puede determinar por medio de un perito cuánto vale eso que usted no quiso darle valor. Hice el ejemplo de que yo te contraté, lo que pasa con las empleadas del servicio doméstico, volvemos a ella porque es los casos que más pasan. Llega la muchacha, te voy a dar 500.000 pesos en efectivo. Ah, bueno, listo. Mija, el resto no te lo pago porque el resto es comida, el resto es la habitación, te doy los útiles de aseo. Ah, bueno, listo, usted trabaja. A los 6 meses la despiden sin justa causa, usted va y demanda. El juez dice, ¿cuánto se gana la persona? Y tú vas a decir, no, se gana el mínimo. Ah, bueno. ¿Dónde dice cuál es la parte en especie? Tú no lo tienes. Entonces, como no lo tienes, el juez va a decir, eso no está escrito, voy a buscarme un perito, un peritaje que me diga cuánto vale un arriendo en esa casa, cuánto vale la comida de esta persona, cuánto valen los útiles de aseo, calculo y voy a decirte cuánto es el salario de ella. Y con base a ese salario, te hago todas las multas, todas las sanciones, las liquidaciones que ha de hacer. ¿Ahora sí quedó claro? Sí, señora. Profe, y si en ese caso el contrato fue verbal Debe y quedar por de pronto escrito el la salario. muchacha no. La parte del salario en especie debe ser por escrito, como el periodo de prueba. Tiene que ser por escrito. Si no está por escrito, es un dilema entre discutir lo que yo digo contra lo que tú dices y generalmente pierde el empleador. Porque la ley siempre protege a la parte vulnerable y la parte vulnerable es el trabajador. Y porque a la mayoría de empleadas domésticas no les dan contrato. Generalmente no la liquidan bien, porque bajo ese pretexto del salario en especie, que no es ilegal, es legal, pero hay unas características que la gente no las cumple. O sea, una persona en Colombia no se puede ganar menos del mínimo, y eso incluye las trabajadoras del servicio doméstico. Yo no tengo empleada en mi casa porque de verdad no me arriesgo una demanda, porque yo sé que contratar a una persona debo liquidarla sobre el mínimo. Tengo que pagarle seguridad social, tengo que pagarle primas, cesantías, vacaciones, incapaz, todo. Debo darle uniforme, debo darle transporte, o sea, es costoso. Pero como pagamos 500, la gente necesita, entonces por 500 te trabajan, ahí está todo el detalle. ¿Listo? Sí, profe. Sí, profe. Vamos con el salario integral. El salario integral es un tipo de salario en nuestro país donde se llama integral porque se integran, por eso es la palabra integral, se integran con el salario las primas, el auxilio de cesantías, las horas extras, los recargos nocturnos, el trabajo dominical y festivo, primas extralegales que tenga la empresa o cualquier otro concepto que se acuerde. Razón por la cual no puede existir un salario integral de 1 millón de pesos. No existe. El salario integral debe tener como mínimo, de ahí para adelante, 13 salarios mínimos. 13 salarios mínimos, donde 10 son el salario y el 30% que queda, o sea, los otros 3 salarios, corresponden al factor prestacional. O sea, es para todo lo demás. ¿Claro hasta aquí? ¿Me escucharon? Sí, señora.
10 es mi salario, es mi sueldo. El salario integral, Repítame eso, por favor. ok, el salario integral se entiende integral. O sea, son 13 salarios mínimos. Se divide en dos partes. Se le llama a los 10 primeros, a los 10 salarios, se le llama factor salarial, o sea, que es como si fuera tu salario. Y el otro 30%, los otros 3 salarios, es el factor prestacional. O sea, que digamos que la carga prestacional te la estoy pagando allí, pero se llaman así, factor prestacional y factor salarial. Pero lo mínimo son 13 salarios mínimos. Ah, no es que yo le pago 12, no, son 13. ¿Le pago 9 salarios mínimos? No, son 13. ¿Cuántos son? ¿Cuántos salarios mínimos son? O sea que si yo a usted, listo. Si yo a usted la contrato y le digo, ven, te voy a pagar 2 millones de pesos, pero ahí va todo. Ahí van las primas, las cesantías, las vacaciones y todo, para que no me moleste. ¿Es legal? No. No. ¿Cuánto es lo mínimo? Ese salario. 13. Ese concepto hay que tenerlo muy claro porque también hay personas que lo hacen, que te contratan y te dicen, no, te voy a pagar 100,000 el día y ahí va todo, en los 100,000 pesos. 100,000 el día, ¿cuánto me da al mes? 3 millones, profe. 3 millones. ¿Es integral? No. Ok. No es integral, entonces es ilegal. ¿Qué pasaría entonces si yo le digo a un empleado que le voy a pagar 100,000 el día? Uy, esta acepta. Uy, son 3 millones al mes. Y ahí va todo, listo. ¿Qué pasaría si él me demanda a futuro? Que el juez va a decir, esto no es integral. Así que hágame el favor y le paga la seguridad social, le paga las primas, las cesantías, las vacaciones y todo lo que usted creyó que ya le había pagado. Se lo tiene que pagar porque no es integral. ¿Está claro? Se lo tiene que pagar sobre esos 3 millones de pesos. Sobre los 3 millones, porque sería el salario. Para el juez, ese sería el salario. Profe, Profe, ¿qué es el auxilio de cesantías? las cesantías. Las cesantías. Como dice auxilio de cesantías. Eso es un auxilio que se le da al Yo empleado. creo que ella cree que creo yo, no sé, porque así también lo entendía yo un poquito, que estaban las cesantías y auxilio de cesantía, era como un dinero extra de las cesantías. No, son las cesantías. Sino que así está estipulado, pero son las cesantías. Bueno, ¿qué no incluye el salario integral? O sea, ¿qué no incluye? Él no incluye las vacaciones. O sea, que una persona que se gana un salario integral, igual hay que pagarle que sus vacaciones. Eso no está dentro del pago. Él no incluye la seguridad social. O sea que una persona que se gana 13 salarios mínimos como salario integral, yo debo pagarle su seguridad social. Debo pagarle sus parafiscales. Si me toca despedirlo sin justa causa, debo indemnizarlo. Eso no está incluido ahí, ni ningún tipo de sanción. Solamente está incluido el salario, las primas, cesantías, horas extras, recargos, trabajo dominical y alguna prima extralegal que tenga la empresa, siempre y cuando lo convenga. Y obviamente, dentro de ese 30% de esos tendría que subir un poquito, ¿no? Porque hay una prima adicional. ¿El factor prestacional puede ser superior al 30%? Sí. O sea, yo puedo decirte que te voy a pagar los 10 salarios mínimos y no te voy a dar 3 prestacionales, sino 4. Lo puedo hacer. O sea, que te pague 14 salarios mínimos, lo puedo hacer. Porque puedo decir que ese otro salario mínimo es porque yo a mis empleados que no tienen salario integral, yo les regalo al año un salario mínimo o les doy 1,000,000 de pesos como prima adicional. Entonces yo a ti te lo voy a dar dentro del salario. Es válido. ¿Listo? ¿Está claro? Es que hay algo que todavía no entiendo sobre este salario integral. Dígame. Es que, bueno, al momento de uno, pues,
hacer la nómina, bueno, se dice el tanto por ciento de las primas, que es lo que se va descontando para pagarse Se va semestralmente, ¿verdad? apropiando, no se llama descontar, se llama apropiar. Bueno, pues es apropiando semestralmente. En este caso, ¿no son descontadas o son descontadas? No hago apropiación de las primas. Es que O sea, sobre ese no salario, hace. no, porque él no lleva primas. Sobre él no hago apropiación de primas. No hago apropiación de, no me apropio ni de cesantía, ni de primas, no lo hago. Y si el empleado se quedó 5 o 6 horas trabajando O sea que adicional, al momento de pagar la prima en este salario, a él no le pago. integral, no se le pagan primas. No, porque está incluido en el salario. Yo mensualmente, por eso le pago un salario integral. Cuando me toque consignar cesantías, a él no le consigno. Cuando me toque pagar Incluir los horas, conceptos de cuando me toque pagar señora. horas extras, a él no se las pago. Así él se haya quedado, no se las pago. Por eso la Pero, profe, palabrita, por eso la disculpa, palabrita, dime. O sea que lo que le paga son las vacaciones y la seguridad social y los aportes para, de ahí en resto no se le paga, ni recargos nocturnos, nada de eso. Nada de eso. Por eso es que muchas personas utilizan el famoso salario integral para cubrir sus horas extras y no pagarlo. Ustedes dicen, te voy a pagar un salario integral de 3 millones para dejarte más tiempo trabajando y no pagarte las horas extras. Pero si no es salario integral, Profe, hay eso que es como pagar. explotar a un trabajador. ¿Por qué? Ajá, o sea, eso es lo que iba a Eso es preguntar yo explotar a un trabajador. No. Porque Sí, profe, porque... A ver, espérense. Ay. ¿Quién se Bueno, gana y 3 entre las normas que usted A nos ver, había dado, no dijo que no podíamos renunciar a las primas. Espérese ahí. sí, pero es que este es un tipo de Algo salario que es legal. irrenunciable. Él no está renunciando, es un tipo de salario. Yo no estoy renunciando a nada. Es un tipo de salario. A ver, ¿quién se gana 13 salarios mínimos? ¿Será que un albañil se los gana? ¿O una secretaria? si esos 13 salarios son casi 12 millones de pesos. Pero ¿Quiénes a se lo pesar de ganan? todo, no estaría de todas formas. Permítame un segundo y te continúo la idea. ¿Quiénes se lo ganan? Se lo ganan los directivos, los altos directivos. ¿Usted cree que es justo decirle a un alto directivo, o sería justo de parte de la compañía, pagarle a un directivo sus horas extras? Cuando ellos realmente son las personas que empujan la empresa y están Exactamente, ellos dirigen la empresa. Ellos dirigen, o sea, hay un chicharrón en la empresa, ¿quién se va a quedar? El gerente. Él se tiene que quedar ahí hasta que eso se resuelva. Imagínense yo pagarle al gerente porque se haga un viaje para Estados Unidos y pagarle horas extras allá, porque él me está haciendo un contrato en Estados Unidos y yo pagarle horas extras. Precisamente por eso nació el salario integral, porque era absurdo, o sea, un empleado, imagínense usted un empleado que se gane, hay empleados que se ganan 90 millones de pesos. El gerente de una multinacional se gana 90 millones. ¿Y usted se imagina pagarle una hora extra sobre 90 millones de pesos? O sea, usted se imagina lo que es eso. Entonces se tomó un tope de 13 mínimo y de ahí para adelante, ya, o sea, todo el que gane más de... Y eso, ahora bien, aclaro, esto, y que no he terminado, debe decir específicamente en el contrato que es salario integral. Si no lo dice, así usted se gane 90 millones de pesos, no es integral. ¿Está claro? O sea, él debe decir que es un salario integral. Debe decir que usted se está ganando un salario integral. Porque si no lo dice, no es integral, así esté por encima de los 13 salarios mínimos. ¿Está claro? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, yo contrato a Profe, y alguien, si no lo dice, que se... es un salario normal, me toca pagarte primas, cesantías y todo lo que no te pagué porque supuestamente era. O sea, lo que dice que incluye, ok. me toca pagártelo. Si tú dices, mira, ve, aquí no dice que es integral y me pagabas 20 millones, pero yo me quedé un domingo, 3 recargos nocturnos, me toca liquidártelo porque ahí no dice que es integral. ¿Listo? Sí, señora. Ahora, algo diferente es que no diga que es integral a que no se haga el ajuste del salario integral. Son dos cosas diferentes. Ejemplo, un ejemplo siempre vale más que 1000 palabras. Ya vimos el caso de que yo le digo a usted, te vas a ganar 15 millones de pesos.
Eso sobrepasa el tope integral. Pero no coloco en el contrato que es integral. ¿Qué pasaría en una demanda? El juez me va a obligar a pagar todo lo que no pagué pensando que era integral. Me va a decir, páguele las primas, páguele los recargos, las cesantías, todo por pensar. Esa es una. Ahora, ¿qué pasa cuando usted se gana 13 salarios mínimos, exacticos, el integral? Y llegó el 1 de enero. ¿Qué pasa el 1 de enero en nuestro país con el salario mínimo? ¿Qué pasa? Aumenta, profe. ¿Cierto? Varía. Y si él aumenta, ¿qué pasaría con el integral? Aumenta también. Listo, él tiene que aumentar, los dos tienen que aumentar. Entonces resulta que a mí en enero se me olvidó y no te aumenté el integral, pero en mi contrato dice del año pasado que es un salario integral, yo te estaba pagando los 13 salarios del año pasado, sino que este año no te hice el incremento. En ese caso, no pierde vigencia, no se vuelve ineficaz el contrato, sigue siendo integral. ¿Qué va a decirte el juez? Por favor, ajústelo este año y páguele lo que le debe de este año. Entonces, es diferente que yo te esté pagando sin decir que es integral, a decir que es integral y después no hacerte el incremento. Son dos cosas diferentes. ¿Listo? Profe, ¿y si se gana los 13 salarios mínimos vigentes, pero no dice que es integral, pero le pagan las primas, los auxilios de cesantías? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo me dice? Perdón, no te... Profe, que si se ganan por lo menos los 13 salarios, ya Ajá. así como si fuera el salario integral, pero se les pagan las primas, los auxilios de cesantía, los recargos nocturnos, etcétera. ¿Cómo se llama eso? ¿Contrato Eso, qué, normal o...? no, el contrato va a ser otra historia. El contrato no tiene nada que ver con el salario. Ojo, el contrato fue lo que vimos en la semana pasada. Es un Por eso, salario, en el contrato, como diría, salario normal. Si tú le estás pagando todo, es un salario normal. Se gana un salario de tanto, pero cuando es integral va a decir contrato a término fijo a un año, por decir algo. Salario, y no va a decir salario solo, va a decir salario integral, tanto. Esa palabrita integral cambia totalmente la connotación del salario. Ya, ahora sí. Hola. Sí, Oiga, yo solamente le escucho las voces a las mismas personas. A Paula, a la señora María, y hay otra persona que no distingo la voz, pero me parece que es Milagro, no estoy mal, no, si no estoy mal. Pero a los demás no le escucho. Me preocupa que es que no estén en la clase, o es que no me están escuchando, o es que simplemente no. Ah, Yoli también se la escucho. Me preocupa que no estén Pero bueno, me participando. dejé por fuera, si me era mancilla cada rato hablo, cada rato. No me dejan por fuera. Denme un segundo que yo voy a hacer algo aquí. Profe, sí, usted sabe que Milagro es preguntona. No, ¿cómo va a ser eso? Permítame un segundo que yo necesito ver algo. ¿Cuántas personas hay? 16, ¿verdad? Yo voy a curarme aquí en salud porque luego me van a preguntar. Daniela García, Freddy Molina. Daniela García, Freddy Molina. Voy a copiar los nombres porque Harold Chamorro. Harold, ¿no he escuchado la voz hoy? A Harold también a Freddy también se la ha escuchado. A Juan Camilo Bernal no le he escuchado la voz, Sí, para yo no nada. estoy muy... Kelly Martínez Ortega. ¿Quién más está por aquí? Lavernes Mindiola. María Angélica. ¿Cuál es el A? María Angélica. María Cancio. Creo que es María Alejandra, profe. Anda, no pegué. Coloqué María Angélica. Profesora Lady estaba en la clase, pero ella escribió al WhatsApp. El internet como que está malo. Lady es Lady Allá. qué? Ella es Lady qué? Lady Jiménez. Y hay otra persona que es Lady.
Ah, esa no sé, profe. Bueno, voy por María José Gómez. ¿Quién es María José Gómez? Esa no está aquí, ¿qué hice? ¿Será que habló? Y se subió. María Fernanda Severiche, Milagros Bolaño, Paula Contreras. Déjenme que estoy anotando la asistencia porque tengo dificultad. Valeria Fernández, Ximena Mancilla, Ginette Ayala, Yolis Vides. Y de ese grupo nada más está Yolis. De ese grupito. Bueno, ¿a quién no voy a llamar? Me dice quién no llama a quién. Daniela García, Freddy Molina, Harold Chamorro, Juan Camilo Bernal, Kelly Martínez, La Verde Mindiola, María Alejandra Cancio, María Fernanda Severiche, Milagro Bolaño, Lady Jiménez, que ya se retiró, Paula Contreras, Valeria Fernández, Ximena Mancilla, Ginette Ayala, Yolis Vide y María José Gómez. ¿A quién no llamé? ¿A quién no llamé? Mancera, profe, María Margarita. Ay, María, te volé. Estaba de primera. Por eso, porque estabas de primera. Seguro cuando te fui a escribir estabas hablando. Ok, ahora sí. Tengo aquí escrito a 17 personas y tengo en línea a 15. Se han salido 3. 2. Se salió Lady, ¿quién más? Bueno, continuemos. Ya tengo por lo menos esto que es lo que me... Sigamos entonces. Fíjense entonces ustedes que el salario integral tiene unas particularidades. Ahora, el salario integral son 13 salarios mínimos, ¿cierto? ¿Qué pasaría si usted trabaja menos de 8 horas? Puede ser proporcional al tiempo laborado, porque es que 13 salarios mínimos es para 8 horas diarias de trabajo. Entonces, si yo te contrato con un salario integral, pero vas a trabajar 4 horas, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? Si solo vas a trabajar 4 horas, o sea, la mitad del tiempo, ¿cuánto sería tu salario integral? Chicos. De 400. ¿Cuántos son 13 salarios mínimos? 6.500. 13 salarios mínimos son 11 millones. Listo. Serían 6.500.000. Entonces, si solo vas a trabajar 4 horas, no vas a trabajar 8, ¿cuánto tendría que pagarte por integral? Lo que dijo Paula, la mitad. No son 6, son 5 algo. Porque es la mitad de 11 millones algo. Son 5 millones algo. Sería la mitad. O sea que lo que quiero decir con esto es que el salario integral puede ser proporcional al tiempo trabajado. Aplica como el salario mínimo, que si usted trabaja 8 horas se lo gana completo, pero si no trabaja 8 horas es válido proporcionarlo, si quiero. Porque yo a usted le puedo decir que por trabajarme 4 horas le voy a pagar el mínimo, y es válido. Ahora, voy a aclarar lo siguiente, porque eso pasa. Llego y te digo, mira, trabájame nada más 6 horitas, y por las 6 horas de todas maneras te voy a pagar el mínimo. Y tú, bueno, listo, chévere. Cuando te quedan 2 horas adicionales, el jefe te dice, ahí me vas a cobrar horas extras, si te estoy pagando las 8 horas completas. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué está pasando? Estoy regalando tiempo de trabajo porque eso no estaba estipulado ahí. En el contrato se debe cumplir tal cual. Exacto. Yo te estoy pagando el mínimo por las 6 horas, no por 8. Si tú me dejas trabajando 8, me tienes que pagar las horas extras. Claro, el jefe va a decir, oye, pero si yo te estoy pagando más de lo que te toca, no importa. O sea, el salario está por 6 horas, no por 8. O sea, nosotros convenimos 6 horas, no 8. Entonces, si usted quiere que yo le trabaje 8 horas. ¿Cómo? ¿Quién lo mandó a hacer el contrato así? Si quería que le trabajaran 8 horas, ponga 8 horas. Exactamente. Pero les puedo decir que esas cosas pasan. Fíjense que yo tuve un caso de una persona que trabajaba solamente medio tiempo, los famosos medio tiempo,
pero el tipo le pagaba 500.000 pesos, ¿ya? Y él entendía que le estaba pagando más de la cuenta, porque ahí te estoy pagando 500, y en ese momento, les digo, en ese año, el mínimo era de 737.000 y algo, en ese momento. Entonces él entendía que le estaba pagando más de la mitad del mínimo, o sea, que lo estaba pagando súper bien, ¿ya? Resulta que llegó un momento que se dispararon las ventas y el jefe lo dejaba 1 hora, 2 horas, 3 horas, a veces hasta las 4 horas, a veces sí, a veces no. Total que entonces el tipo no le quería pagar horas extras, porque le decía, oye, pero si te estoy pagando más de la cuenta, o sea, él entendía que en el resto del salario estaba lo equivalente a las horas extras. Nada, yo le dije, ve y demanda porque ahí te está perdiendo él, tiene que pagarte las horas extras, ¿ya? Entonces, hay que tener muy Pero eso claro. tendría que estar por escrito, ¿verdad, profe? ¿Qué cosa? Profesora, Dígame. O sea, en el contrato tendría que decir que le está pagando el mínimo, pero que ella está trabajando o él está trabajando son menos de la cantidad de las horas En mi contrato queda establecidas. especificado mi jornada de trabajo y todo, claro. Eso está ahí. profesora, y por lo menos así como usted dice, bueno, en el contrato debe ir, como dice la compañera, debe ir especificado, pero en el contrato también se debe decir que se va a pagar el salario mínimo y adicionalmente las horas extras No, y solamente 8 horas no, extras, porque ¿no? esos son derechos ya por sí, eso tiene un nombre. Se me escapa el nombre porque eso ya es de abogado realmente. Pero ya son derechos, ya son plenos, derechos plenos. O sea, ya se entiende que una persona que trabaje en una empresa y trabaje más de la jornada ordinaria, debes pagarle tus horas extras. O sea, yo no tengo que decirte que tienes derecho a eso, porque es que eso no es algo que yo te quiera dar, es que tienes por ley, tienes derecho a ello. Es como decirte yo a ti que un niño cuando nace tiene derecho a un nombre. O sea, nadie tiene que decírtelo. Él tiene derecho al nombre, tienes que dárselo. Pues pasa lo mismo aquí. Cuando te entras a trabajar, ya tú tienes concebido unos derechos que están dentro de la norma. Y yo no tengo que repetir esos derechos dentro del contrato, porque siendo así, me tocaría transcribir todo el código sustantivo de trabajo al contrato, porque no tengo por qué decirlo. Si no lo dice, no pasa nada porque igual la norma sí lo dice. Y la norma es más que el contrato. ¿Listo? Hola. Hola. Y, profe, Ok. sí, otra pregunta, por lo menos, Dígame. no trabajó hasta las 6 de la tarde. Entonces el jefe le dice a uno que no, que para terminar ciertos papeles o ciertas cosas, uno se queda hasta las 8, o sea, 2 horas más. Ujú. Y en el momento en que le fueron a hacer el pago, no le pagaron las horas extras. Ujú. Ya, ¿de qué forma se puede, en pocas palabras, pelear esas 2 horas de Bueno, pago te voy a o responder esta pasando pregunta. carta o... Permíteme, para te entendí. Te voy a responder la pregunta, pero no vuelvo a responder una pregunta esta porque eso compete a la clase de la semana que viene. Y entonces le perdemos el hilo a esta. Te la voy a responder porque ya la hiciste, pero no respondo más preguntas de ese tipo porque se nos va a alargar la clase. En ese caso, usted tiene todo el derecho a pasar primero una sugerencia, decirlo, una solicitud verbal. Si hacen caso omiso, usted puede pasar una carta donde diga yo el día tal, tal, me quedé de tal hora a tal hora, solicité amablemente, esperé mi quincena, no me llegó ese pago, ahora solicité y tampoco me llegó, por razón por la cual acudo a este escrito para exigir mi derecho a mis horas extras. Si no se lo pagan, pero le reciben la cartica, eso tiene una prescripción de 3 años. Los pagos salariales prescriben a los 3 años. Entonces yo tengo 3 años para seguir peleando ello. Y puedo hasta demandar. Obvio, por 2 horas yo no voy a demandar. Nadie va a hacer una demanda por 2 horas extras. Pero si se vuelve costumbre no pagarme esas 2 horas, yo sí puedo demandar. ¿Listo? Pero igual, o sea, usted puede ir y poner la queja allá en la oficina de trabajo. No me están pagando 2 horas que me ponen a trabajar. Y ya entraría pues la oficina de trabajo a ser el inspector de trabajo, a solicitar y todo lo demás, y ahí se puede hacer el pago. Pero es su derecho. El derecho no se pierde. ¿Listo? ¿Listo, Paula? Sí, profe. Vale, continuamos.
En el decreto 1174 de 1991, dice que para el cálculo de las vacaciones en un salario integral se debe tener en cuenta todo el valor, o sea, los 13 salarios mínimos. Recuerden que una parte es prestacional y la otra parte es salarial. Entonces algunos pensarían que cuando voy a liquidar las vacaciones solamente tengo en cuenta la parte salarial, porque lo otro es prestacional. Pero no, la norma dijo en ese decreto que debo utilizar todo el total del salario integral para calcular las vacaciones. Es así que una persona que se gane un salario integral de 12 millones de pesos, sus vacaciones serán 6 millones. ¿Listo? Pero en cuanto a las indemnizaciones, también se tiene en cuenta todo el valor. Pero en cuanto a la seguridad social, para ella solamente se tiene en cuenta el 70%, o sea, la parte salarial. ¿Sí está claro? Vamos a hacer un ejercicio para aclarar esta parte. Y terminamos por hoy. Aquí para explicarlo, esa parte del salario integral. Aquí hay un poquito de matemáticas. ¿Alguien recuerda lo que es indexar y desindexar? Voy a preguntarlo solo por preguntarlo. ¿Alguien recuerda qué es indexar y desindexar un valor? ¿Cómo, profe? ¿Cómo, profe? ¿Cómo, profe? Ah, sabía que esa era la respuesta. Bueno. Ok. Si usted tiene, voy a hacerlo así, 100.000 pesos, ¿cierto? Y yo le digo que le agregue el 30%. ¿Cuánto es el 30% de 100.000? ¿Mis buenas de matemáticas? 30.000. 30.000. 30.000. Ok. ¿Cuánto sería el valor total? 130.000. Listo. 130.000. No. Supóngase usted que yo le digo que usted compró un equipo de sonido y el equipo de sonido cuesta 100.000 pesos. Y los 30.000 corresponden al IVA. Estoy diciendo algo absurdo, ¿no? Solo por poner un ejemplo. O sea que el total del equipo es 130.000. Quiere decir que estos 30.000 de IVA son del gobierno, no son míos. Listo. Pero cuando yo te digo que el equipo costó 130.000 y que está incluido el IVA, que está incluido, no que se lo agregues, ya está ahí calculado. ¿Qué me diría usted? El IVA es del mismo 30%, igualito que arriba. Por decir algo, ¿no? Porque el IVA es del 19%, pero por decir una cifra cerrada. ¿Qué me diría usted? ¿Cuánto es el IVA ahí? ¿Cuánto es el IVA ahí? Hola. Profe, lo mismo, los mismos 30.000, solo que ya están incluidos. ¿Cómo harías el ejercicio? No es la misma, profe. 39.000 pesos el IVA, ¿no? No, serían los mismos. O sea, me dice que el IVA ya está incluido. Sí, está Pero ¿cómo, incluido. pero ¿cómo lo Entonces, calculas? no tengo. ¿Cómo lo calculas? ¿Cómo lo sacas? Sácame el IVA. Sobre el valor base, profe. No, escúchame Dividen algo. Sobre la 30%. base. Escúchenme algo, a ver, escúchenme. Yo te No. digo a ti que el equipo cuesta 130.000. Tú no tienes ni idea cuánto vale el equipo y cuánto vale el IVA. Solo sabes que cuesta 130.000. Pero te digo que el 30% es el valor del IVA. Entonces te digo, dame el 30%. ¿Cómo lo sacas? ¿Cómo lo sacas de ahí? ¿Qué haces? ¿Multiplicas por el 30%? Se resta el 30%. Ah, bueno, Se resta. voy a multiplicarlo por el 30%. Voy a multiplicarlo por el 30. ¿Cuánto me dio? Eso da más. Entonces, Señor, voy a suponer, no sé si estará bien. Se divide. Sacaría los 130 entre el 30.
entre el 30. Vamos a Y ver. por el 19% y ahí me dan los No, 130 no mil. estoy hablando del 19 por ninguna parte. Estoy hablando de que en el hipotético O sea, caso por que el salga 30%. por el 30. Bueno, lo multiplico por el 30. Ajá. ¿Cuánto? Me dio 39.000. ¿Está bien? Bueno, ya veo que no. Eso se llama desindexar un valor. Algo nuevo que van a aprender. Uno desindexa un valor cuando está en un porcentaje, tú no puedes multiplicar. Tienes que dividir. Pero la división, a ver, pero la división no es por el valor. La división es por la unidad más el valor. Es decir, tomo 130.000 y lo divido entre 1,30. Esa es la pregunta. Y 100.000. Eso. Mm. Ay, profesora, Era. eso era lo que le estaba diciendo. Yo sabía que era yo sabía que era algo y lo estaba haciendo era por 0. Bueno, Ajá, eso yo me también, da, eso como nos enseñó el profesor. Punto Bueno. algo, era punto algo. bueno, eso se llama desindexar un valor. Entonces, aquí pasa lo mismo con el salario integral. ¿Qué pasa? Nuestro adorado gobierno, ¿cuánto es el salario mínimo? 877,803 por 13 mínimos, ¿cierto? ¿Cuánto es el valor entonces del integral? 11.411.439. Ese es mi integral. 11.400.000. Ese es el valor de mi integral. Si yo te digo que de acuerdo con el gobierno, 10 salarios equivalen a la parte salarial, o sea que 877,803 por 10 y 3 equivalen a la parte prestacional. Si yo lo sumo, obviamente me va a dar lo mismo, eso está bien, ¿cierto? Sería lo mismo que decir, porque la norma dice que el 70% y 30%, ella no habla de 10 y 3, habla de 70 y 30. El 70% son los 10 y el 30 son los 3. ¿Qué pasa cuando yo aquí quiero sacarle el 70% a 11 millones? Me voy y le digo 70%. ¿Cuánto le da? 7.988.000. Y esto no son 10 salarios mínimos. No lo son. O sea que la norma como tal, voy a decirlo así porque en varios analistas que lo han hecho, los que hacen las leyes de nuestro país no son matemáticos y de matemáticas saben poco o nada, por eso quedan tan vacías las leyes y nos toca a los contadores salir a reventarnos la cabeza con lo que ellos inventan. Realmente ellos no advirtieron su error al decir 70 y 30%. Listo, ellos lo dijeron bien. El problema es que cuando hicieron el cálculo de la seguridad social, dijeron que sin importar que no diera los 10, lo hicieran sobre el 70. O sea que lo podemos hacer como todos creemos que es, pero realmente no es así. ¿Está claro? Aclaro, para dejarlo así. Si yo voy a pagar la seguridad social de un empleado, voy a pagar su EPS, su AFP y su ARL. La EPS es 12.5%, ¿cierto? La FP es 16 y supongamos que la ARL es 0,522%. Cuando yo voy a ponerle porcentajes. Ojo con esto, que la explicación aquí, ya esto es para terminar. Entonces aquí, cuando yo voy a pagar la seguridad social, yo no la pago sobre los 11 millones. No puedo. La norma me dice que lo pague sobre el 70% del salario integral, que es la parte salarial. Entonces yo debo tomar esto, lo multiplico por el 70% y me da 7.988.000. Fíjense que me da diferente de los 10 salarios mínimos, pero no importa, la ley dice hágalo así. Y a eso es que yo le calculo ese 12.5% y a eso le calculo ese 16% y a eso le calculo ese 0.522. ¿Sí se entendió? Hola.
Hola. No entendí, profe. Es decir, O sea Perdí en el que hay que camino. hacerlo es sobre el 70%. sí, no es lo ideal. La verdad es que matemáticamente no está bien. Si usted le pregunta a un contador, si busca un matemático que le explique la norma como dice, debería ser desindexando el valor, porque la razón de ser es 10 salarios mínimos como factor salarial. O sea que es la parte que yo tengo en cuenta como salario y es sobre la parte que yo pago la seguridad social. Sin embargo, allá mis señores directores de las leyes dijeron que era sobre el 70. De hecho, esa discusión existe, la discusión del 70% o de hacerlo entre 1.3. Sin embargo, en el artículo 5 de la ley 797 del 2003, se sentenció que es sobre el 70% y punto, para no hacer discusiones. Pero realmente no está bien calculado. Pero bueno, algún día alguien será más duro que ellos y calculará cómo es. Eso es un dilema porque la UGPP sí pelea ese 1.3. O sea, ahí está el dilema. Que la Corte dice, que por allá el Ministerio dice una cosa, pero la UGPP te pelea otra. Entonces, termina uno en un dilema que no sabe a quién prestarle atención. Yo siempre he dicho que pagar de más está bien. Cuando usted maneja nómina, es preferible equivocarse por de más que equivocarse por de menos. Es preferible pagarle de más a un empleado que pagarle menos. Listo, chicos. Los que gusten pueden activar cámaras para no sentirme sola. Profe, después se da el internet. La cámara pesa mucho. Ajá. Bueno, yo tenía después de eso unos ejercicios, pero a veces debido a la cantidad de preguntas se alarga el curso y no puedo terminar. De pronto, hoy terminé toda la temática, pero no pude hacer las preguntas en los ejercicios. Entonces, tal vez el día jueves, que hay clases, jueves, ¿dónde? Viernes, que me enredo con el otro grupo, tengo otro grupo. Viernes. El viernes que tenga la clase, comienzo la clase con las preguntas que tengo ahí, con unos ejercicios. Aquí no se pierde ni se gana, ¿ok? Ténganlo claro. Si usted se equivocó, yo le corrijo y le enseño. Aquí no es que te voy a poner un 1 si respondiste mal. Así que no se preocupen, pero vamos a hacer unas preguntas para ver si entendimos. Yo voy a dejar montado el video mañana para que lo quieran repetir, para que puedan observar y para que puedan contestar las preguntas el viernes. Listo, mis niños, esto es todo por el día de hoy. Se pudo dar la clase felizmente, gracias a Dios, con los tropiezos, pero se terminó. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que agregar? Profe, la diapositiva esta la va a mandar ahora el día. Pues ahora enseguida probablemente no, porque me toca pasarlas a PDF. Yo las paso a PDF. Y ahorita voy a hacer algo y no voy a tener chance. Pero mañana cuando monte el video, les mando, miren que yo siempre mando la diapositiva junto con el video, con el link. Listo. Ya tengo la lista de aquellos estudiantes que necesito. Todos deben estar en el grupo, me imagino, que necesito para tomarles nota, que son Milagros, Paula, Ladies, Juan Camilo, que entró ahora. Hay alguien que se llama Ginette, me parece que es el nombre, creo que Ginette no es. No recuerdo el nombre ahorita de la persona. Pero si hay una que... Yeseli, profe. Yeseli, es Yeseli y Daniela. Son las personas, pero no va Daniela. Ah, sí, aquí está Daniela García. Heidi también, profe. Sí, sí, Y Paula, y Paola. Pero entonces a ustedes les voy a hacer un grupo aparte. Valeria A ver, les voy a Hernández, hacer... creo que también, profe. Hola. Les voy a hacer un grupo aparte para poderles hacer la valoración, para poderlas evaluar. Entonces yo les voy a dejar montado en el Q10, a ustedes les digo una vez por acá, un cuestionario que deben resolver sobre lo que hemos dado hasta la fecha. Juan Camilo, te recomiendo mirar los videos de la clase de la semana pasada para poderte evaluar. Con ello es otra cuestión aparte. ¿Listo? ¿No hay ninguna otra pregunta? ¿Todo claro? El año presente estuvo en la clase María Alejandra Cancio. Hola, María. ¿Cómo Yo a ti te di clases de algo. ¿De qué te di, María?
en la nocturna de Cel. Yo sí decía, esa vocecita y ese nombre me parecen conocidos. Dígame, María. Estuve presente en la clase, sino que cuando estaba tomando lista no activé el micrófono y no me escuchó. Sí, sí, yo te escuché, que yo te coloqué María Angélica y era María bueno. Alejandra. Sí te escuché. Bueno, listo. Bueno, sí, señora. Bueno, que tengan feliz noche. Nos vemos entonces pasado mañana. Chaito. Bueno, muchas gracias. Chao, Vale, profe, feliz chao. noche. Lo mismo. Feliz noche.